Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a desgranar un tema que ha puesto a muchos de ustedes, y a mí también, a revolotear la cabeza y a llenar las redes sociales de especulaciones. ¿Se imaginan la posibilidad? Sí, estoy hablando de ellos. De esa pareja que conquistó nuestros corazones con su química en pantalla, de esos nombres que resuenan juntos como una melodía inolvidable. Hoy vamos a responder la pregunta que muchos se hacen: ¿Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Qué pasó realmente? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de rumores, realidades y la magia que rodea a estos dos talentosos actores turcos. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este tema tan candente, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? ¿Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos cuando vemos una pequeña chispa, un guiño, un comentario que podría interpretarse de mil maneras. Para quienes quizás son nuevos por aquí o necesitan un pequeño recordatorio, hablemos de cómo esta pareja se convirtió en un fenómeno. Su gran salto a la fama juntos fue gracias a la serie Erkenci. Madre mía, qué impacto tuvo esa serie. La química entre Can Yaman, interpretando a Candivit, y Demet Özdemir, como Sanem, era simplemente palpable. Era de esas parejas que te hacían suspirar, que te hacían creer en el amor a primera vista, en las miradas que lo dicen todo, en esos diálogos llenos de tensión y romanticismo. Se convirtieron en la pareja soñada por muchos. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se lo debemos, sin duda, a la conexión tan especial que transmitían Can y Demet. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y en un complejo romance con su carismático jefe, Can, cautivó a audiencias de todas las edades y geografías. Las escenas de coqueteo, las reconciliaciones apasionadas y los momentos tiernos se convirtieron en material de conversación en todas partes. Las redes sociales se inundaron de fanficción, edits de vídeo y teorías sobre la vida real de Can y Demet, alimentando aún más la creencia de que su química en pantalla trascendía la ficción. La forma en que se miraban, la forma en que sus manos se encontraban, la risa espontánea que a veces parecía escaparles, todo contribuía a esta ilusión de una conexión auténtica. Era el tipo de pareja que los fans deseaban ver junta en la vida real tanto como en la pantalla. Después de este rotundo éxito de Erkenci, es natural, casi inherente a la naturaleza de los fandoms apasionados, que los fans deseen verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra el misterio, la especulación y a veces, la frustración para algunos. A lo largo de los años, hemos tenido una montaña rusa de rumores. Ha habido avistamientos, likes sospechosos en redes sociales, comentarios que podrían leerse como indirectas, e incluso noticias que anunciaban un posible regreso a la pantalla juntos. Cada vez que uno de ellos publica algo que podría estar relacionado con el otro, o cuando un periodista insinúa algo, boom, las redes sociales explotan. Es como si los fans tuvieran un radar especial para detectar cualquier indicio de un posible reencuentro. Y no los culpo, a mí también me encanta ver a estas parejas icónicas reunidas. La industria del entretenimiento y en particular el mundo de las telenovelas y series turcas es un caldo de cultivo para este tipo de especulaciones. Los productores y los agentes de prensa a menudo son conscientes del poder que tiene una pareja popular y pueden, de manera sutil o directa, dejar caer pistas para mantener el interés del público. Los likes de una celebridad en una foto de otro, un comentario aparentemente inocuo en una publicación, o incluso una mención casual en una entrevista, pueden ser interpretados por un fandom ferviente como señales de algo más grande. Es una dinámica fascinante en la que la esperanza de los fans se entrelaza con las estrategias de marketing y la propia vida de las estrellas. Ahora, ¿qué ha pasado realmente? La verdad es que hasta la fecha, no hay un proyecto confirmado de manera oficial que reúna a Can Yaman y Demet Özdemir como pareja principal en una serie o película nueva. Sé que esto puede sonar decepcionante para algunos, pero es importante basarnos en la información que tenemos. Lo que sí hemos visto son destellos, momentos que alimentan la esperanza. Por ejemplo, hemos visto cómo se han elogiado mutuamente en entrevistas o en redes sociales.
Y esto es algo muy bonito de ver porque demuestra que, más allá de la pantalla, existe un respeto y una admiración mutua. Es un detalle pequeño, pero para los fans significa mucho. El hecho de que recuerden con cariño el tiempo que pasaron trabajando juntos y que reconozcan el impacto de su colaboración es un testimonio de la fuerte conexión que establecieron. Un ejemplo de esto fueron las declaraciones de Demet Özdemir en algunas entrevistas donde mencionó lo especial que fue trabajar con Can y lo bien que se complementaban. De igual manera, Can Yaman ha hecho comentarios positivos sobre la profesionalidad y el talento de Demet. Estos pequeños gestos, aunque no se traduzcan en un proyecto conjunto, son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores, quienes ven en estas palabras un reflejo de la genuina conexión que percibieron en pantalla. También ha habido momentos en los que sus caminos profesionales se han cruzado de manera indirecta. A veces sus nombres se mencionan juntos en artículos sobre el éxito de la televisión turca, o se les compara en rankings de popularidad. Estos son los momentos que hacen que los rumores cobren fuerza. La gente empieza a pensar, si están hablando tanto de ellos, quizás haya algo más detrás. Y es que, seamos sinceros, la audiencia tiene un gran poder. Cuando un fandom es tan apasionado como el de Can y Demet, las productoras y los creadores de contenido están muy atentos a lo que quieren ver. Las peticiones en línea, los hashtags que se vuelven tendencia, e incluso las encuestas improvisadas en redes sociales, son formas en que los fans expresan su deseo, y las empresas de entretenimiento escuchan. Hablemos de algunos de esos rumores más sonados. Recuerdo que hace algún tiempo se habló mucho de la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en una nueva serie, incluso se especuló sobre posibles guiones. Se llegó a mencionar que una productora importante estaba considerando reunirlos para un nuevo drama romántico, pero los detalles eran vagos y, como suele suceder, nada de eso se materializó. Y aquí es donde entra la parte más difícil, separar la realidad de la fantasía, o quizás de las esperanzas que todos tenemos. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se dice, especialmente cuando se trata de nuestros actores favoritos. Pero es crucial mantener un poco de escepticismo saludable. La realidad es que cuando dos actores tienen una química tan potente, los fans naturalmente desean verlos repetir esa magia. Y las productoras lo saben. Si surgiera la oportunidad perfecta, un proyecto ambicioso y bien escrito donde ambos pudieran brillar de nuevo, creo que sería una posibilidad real. Pero estas cosas llevan tiempo, requieren que ambas partes estén disponibles, que los proyectos encajen y que la química, o la oportunidad de crearla de nuevo, esté ahí. No es tan simple como hacer que dos personas se junten, deben quererlo, deben tener los guiones adecuados, y las agendas deben alinearse. Y por supuesto, la química inicial debe poder recrearse o evolucionar de manera convincente. Además, es importante recordar que ambos actores son profesionales con sus propias carreras y trayectorias. Can Yaman, por ejemplo, ha estado enfocado en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera fuera de Turquía, lo cual es admirable. Ha trabajado en producciones europeas, mostrando su versatilidad y buscando un reconocimiento global. Su participación en series como Viola come il mare junto a Francesca Chillemi en Italia, y su incursión en el cine, demuestran una clara ambición por explorar diferentes mercados y géneros. Esto no significa que haya cerrado las puertas a Turquía, sino que está diversificando su carrera de manera estratégica. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos con otras series y proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Su trabajo en Doğu Une Kaderindir demostró su capacidad para abordar roles más complejos y dramáticos, y su reciente participación en producciones de Netflix como Astaktikleri y su secuela, la han consolidado en la plataforma de streaming, llegando a un público aún más amplio. Ella también ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de brillar tanto en dramas como en comedias románticas. Cada uno está construyendo su propio camino, y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué pasó realmente? Lo que pasó es que tras el éxito de Erkencikus, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se volvió icónica. La audiencia se enamoró de ellos y, desde entonces, la esperanza de verlos juntos de nuevo ha permanecido latente. Los rumores, las especulaciones y los pequeños gestos públicos son simplemente el reflejo de ese cariño y esa nostalgia que los fans sienten por su pareja en pantalla. No ha habido un proyecto oficial nuevo que los reúna como protagonistas, al menos no que haya sido anunciado de manera formal. Pero, ¿Waen sabe qué nos depara el futuro?
La industria del entretenimiento es muy dinámica. Las oportunidades surgen y desaparecen. Lo que hoy parece improbable, mañana puede ser una realidad. ¿Y si surgiera un proyecto interesante para ambos, donde pudieran revivir esa magia o crear una nueva, sería fantástico? Yo personalmente creo que sería un evento importante para la televisión turca y para sus fans. Imaginemos un guión que aproveche al máximo su química, pero que también ofrezca nuevos desafíos a sus personajes. Sería una oportunidad para demostrar que su conexión en pantalla no fue un golpe de suerte, sino el resultado de su talento individual y su capacidad para crear algo especial juntos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo individualmente. Ambos son talentosos y nos han regalado grandes actuaciones. Y si en algún momento sus caminos se cruzan de nuevo en un proyecto conjunto, será una noticia increíble que por supuesto compartiremos aquí con todos ustedes. Mantengamos la esperanza, pero también seamos realistas y disfrutemos de lo que ya nos han dado. La belleza de la actuación y la magia de la pantalla a menudo residen en el hecho de que, una vez que una historia termina, podemos atesorar los recuerdos y seguir adelante, esperando lo que vendrá. En resumen, la gran pregunta de si Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo, en el sentido de un nuevo proyecto en común, la respuesta es, hasta ahora, no hay nada confirmado oficialmente. Lo que sí hay es un legado imborrable que dejaron con Erkenci, un cariño enorme por parte de sus fans y una chispa de esperanza que siempre estará presente. Han habido muchos rumores y especulaciones a lo largo de los años, pero ninguno se ha materializado en un proyecto concreto anunciado. Cada uno sigue su camino profesional, cosechando éxitos por separado, pero la magia que crearon juntos sigue viva en el corazón de sus seguidores. Hemos analizado las razones por las que los fans desean tanto verlos juntos de nuevo, el impacto de Erkenci, la naturaleza de los rumores en la industria, y las carreras individuales de Can y Demet. La conclusión es clara, aunque la esperanza de un reencuentro profesional sigue viva en muchos corazones, la realidad actual es que no hay planes concretos anunciados. Sin embargo, la industria del entretenimiento es un lugar lleno de sorpresas, y nunca se sabe qué deparará el futuro. Lo que sí es seguro es que la huella que dejaron en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores es imborrable. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y haya resuelto algunas de sus dudas. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, analizando cada detalle y tratando de ofrecerles la información más completa posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla? ¿Les gustaría? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme ese me gusta, que tanto nos anima, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos actores, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.